La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holvet Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Fabiola Pacheco, soy profesora del Liceo Fernando Aristía y hoy comenzaremos la segunda clase de la unidad 1, que es Héroes en distintas épocas. La vez pasada estuvimos analizando los distintos tipos de héroes y cómo han cambiado a través del tiempo. Hoy comenzaremos a ver los personajes y el conflicto de los personajes. Para eso vamos a recordar que también yo les di una actividad de su libro y espero la hayan realizado. Y el objetivo para el día de hoy es identificar y comprender conflictos narrativos y los personajes. Para eso vamos a ver personajes y conflictos. Vamos a comenzar recordando lo que es narrar. Seguramente en años anteriores, ustedes con sus profesores ya han visto lo que es narrar. Narrar es contar, relatar una historia, un cuento o un mito. Recordemos también que esta narración tiene elementos y además de elementos tiene estructura. ¿Qué elementos tiene? Espacio, tiempo, personajes y acciones. Y su estructura clásica es inicio, desarrollo y final o desenlace. Lo que vamos a realizar hoy va a ser un análisis de personajes. Los personajes son aquellos que realizan las acciones dentro de un cuento, de un mito, de una leyenda. Y el narrador nos presenta a estos personajes de manera directa. A veces nos hace descripciones para que nosotros podamos imaginarnos estos personajes. Pero otras veces nos da inferencias para que nosotros podamos deducir cómo es el personaje a través de ciertas frases o según cómo actúe. Los personajes se dividen en principales y secundarios. Por ejemplo, recién les dije que el narrador nos mostraba descripciones del personaje para que nosotros nos podamos imaginar. Por ejemplo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. A través de este texto, yo les pido que ustedes se imaginen cómo será este personaje. Dice acá, me está dando el lugar, un lugar de La Mancha, que no quiero acordarme, no es necesario tal vez. Y habla de este personaje que es un hidalgo. Los hidalgos son nobles. De lanza en astillero, adarga antigua. ¿Qué es una adarga? ¿Saben ustedes qué es una adarga? Una adarga es un escudo, ¿ya? Rocín flaco y galgo corredor. Acá se menciona su caballo. Su caballo es rocín flaco y galgo corredor. ¿De qué personaje estará hablando este narrador? Está hablando de Don Quijote. Y si nosotros recordamos la descripción del narrador, lo podemos asociar al personaje. Alto, ¿no es cierto?, con un escudo, con su lanza. Acá no está su caballo, pero es la descripción del personaje. Él es un personaje principal, porque su historia habla de sus hazañas, de su ir por el mundo peleando batallas inexistentes, ¿ya? Tenemos también a Coco, esta película de Disney, que tiene un personaje también que es principal. Recién era un hombre ya de edad, ahora es un niño,
Los personajes pueden ser adultos, niños, objetos, animales. Y a través de esta imagen yo les podría decir, descríbame a Miguel. Y usted me podría decir que a Miguel le gustaba tocar la guitarra, ¿o no? Porque está con una guitarra. Tenemos este otro personaje del libro de la selva y yo también les puedo preguntar a ustedes, ¿qué elementos me da esta imagen? ¿Qué puedo describir? Puedo describir el ambiente en que se desarrolla este personaje, ¿o no? Porque está rodeado de plantas y nos hace ver que está en la selva. Él es el personaje principal y cuentan sus travesuras en esta selva, que fue criado por animales también. Tenemos el Principito. También, si yo les mostrara solamente esta imagen, ustedes me podrían señalar algunas características de este Principito. Él vive en un planeta solo, con su flor y un volcán, y su flor le hace creer que ella es única en el mundo. Este Principito sale a recorrer distintos planetas hasta que llega a la Tierra, ¿ya? Todos estos personajes que están acá son principales porque realizan las acciones más importantes del relato, pero siempre van acompañados de otros que le ayudan a su objetivo. Por ejemplo, vimos el Quijote, y este Quijote va acompañado de su fiel amigo Sancho. También vimos el de la película de Coco y vimos a Miguel, que está acompañado de Héctor, ¿verdad? Y ahí cuenta todas las acciones que realizan juntos. Tenemos del libro de la selva también este niño que está acompañado de su fiel amigo, que ya no es otra persona, sino es un animal, que también se da dentro de las historias. Y tenemos el Principito, que como les contaba recién, él va por los planetas y conoce la Tierra, conoce al zorro. Y él estaba un poco decaído en verdad, porque su rosa le había mentido un poco, que era única, pero al final él se dio cuenta que había muchas rosas. Y el zorro le dice que no importa que existan muchas rosas, lo importante es el tiempo que él pasó con su rosa. Y este zorro también le pide que lo domestique. Y ahí hay varias acciones con respecto a este texto, que es muy bonito. Pero estos personajes que viven en el inicio una tranquilidad, hay algo que todo se vuelve un lío, un conflicto, hay un quiebre. Por ejemplo, si nosotros observamos esta imagen de los Simpsons, vemos que estamos todos acá normal, ¿verdad? Un día común y corriente, hasta que algo le sucede a este Homero. ¿Qué podría afectar este día común y corriente, esta situación? ¿Lo afectaría de alguna manera? ¿Qué creen ustedes? Bueno, este quiebre se llama conflicto narrativo. El conflicto narrativo es cuando se quiebra el orden de una situación y se produce el conflicto. Acá me voy a detener un poco, porque mi experiencia me señala que muchas veces confundimos el conflicto con el tema. Entonces me gustaría aclararlo para que ustedes no caigan en esos errores. El tema es el mensaje que se quiere transmitir. Es decir, yo leo una historia, leo un libro y cuando lo termino digo, oh, acá hablaba sobre el amor, sobre el respeto, sobre el negativismo, el egoísmo, etc. Pero el conflicto siempre recae sobre un personaje. Lo tiene que solucionar y ya a él le sucede, perdón. ¿Ya? Entonces,
Hay una diferencia entre tema y conflicto que es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un conflicto para ustedes? Ustedes me dirán, profesora, conflicto es una pelea, es una situación desafortunada, es algo negativo. Pero yo les puedo decir que no siempre es así. Los conflictos también son una decisión personal. A veces yo tengo que tomar una decisión y para mí me crea un conflicto. Y a veces en la lectura, las profesoras se les ocurre preguntar cómo reconoce ese conflicto o te da una lectura y te dice, reconoce el conflicto. Y acá viene un conflicto para ti. ¿Cómo lo reconozco? ¿Cómo sé cuando hay un conflicto? Algunas preguntas claves para eso sería, ¿qué hace cambiar a los personajes? ¿Qué problema tuvieron estos personajes? Por ejemplo, cuando vimos la imagen de Simpson, este Homero que se cae, ¿qué problemas tuvo este personaje? ¿Qué le dificulta su accionar? Que se cae, ¿verdad? ¿Qué tienen que solucionar el personaje para lograr su objetivo final? ¿Conocer algo? ¿Solucionar un problema? Bueno, como no podemos leer, porque se imaginan yo leyéndoles acá una historia de 2 o 3 páginas, vamos a hacerlo a través de las películas, que es más fácil. Hace tiempo atrás se dio esta película que se llama La vida es bella. Ojalá la hayan podido ver, muy bonita. Y cuenta la historia de esta familia que vivía feliz, la mamá, el papá, el hijo, hasta que hay un conflicto. En esta imagen, si yo les preguntara, si ustedes estuvieran acá conmigo, yo les podría preguntar, ¿qué ven aquí? Ustedes me dirían que hay un cambio de la situación inicial, ahora hay un cambio. Este personaje, ya no está la mujer acá, ya no está la mamá del niño, está con otras personas, además está preso y está con su hijo. Es porque a ellos los toman detenidos los nazis por su religión, por ser judíos. Y acá comienza este conflicto de este personaje. No pueden estar junto a sus hijos, pero él se ingenia para tenerlo escondido allí. También también hace un juego, una especie de juegos, para que él no se dé cuenta de todo lo que pasa a su alrededor. Es así como le va inventando historias y que van ganando puntos. Y el conflicto fue, entonces, que a ellos los toman detenidos. ¿Ya? Es importante ese conflicto en esa historia, porque de ahí se desarrollan las otras acciones, hasta llegar al desenlace. También la clase pasada estuvimos hablando de los héroes. ¿Se recuerdan que hablamos de los héroes? Los héroes que hacían hazañas. Bueno, Hércules fue y resolvió un conflicto que tenía un poblado, que era con este león de Nemea, y lo resolvió matándolo, porque él era fuerte, ¿verdad? Era un semidios, y ese era el conflicto que a él se le presentó. También otra película de Moana, acá el conflicto es que esta joven tiene que ir en busca del corazón de la diosa que había robado este semidios. Entonces hay un inicio en donde están todos felices en la isla y luego empieza este conflicto cuando él roba el corazón de la diosa. Y esta película, que es hermosa, Milagro de la celda 7, comienza también, les puse 2 imágenes, puse esta imagen porque acá está el papá con su hija, ¿verdad? En un ambiente tranquilo, hasta el momento que inicia el conflicto. Y el conflicto, este quiebre de esta tranquilidad, es cuando él está en el lugar menos indicado.
cuando muere la hija de este sargento y él está allí y lo culpan a él. Y ahí ese es el quiebre preciso de esta historia, que da vida al resto. Bueno, vimos entonces hasta el momento los personajes y también vimos el conflicto. Pero vamos a aplicar, vamos a ver si lo entendieron. Yo les voy a contar esta historia de Teseo y el Minotauro, que también está en su libro de clases. Si ustedes lo buscan en la unidad 1, allí está Teseo y el Minotauro. Bueno, Teseo es un héroe que viaja o que está en Creta, y en Creta tiene que enviar cada cierto tiempo 14 jóvenes en sacrificio al Minotauro. El Minotauro es mitad hombre y mitad toro, y está en un laberinto. Y estos jóvenes, 7 hombres y 7 mujeres, son enviados en sacrificio a este Minotauro, para que no sean atacados por el pueblo. Adriana ayuda a Teseo a que él ingrese al laberinto y pueda salir, porque la gente entraba a este laberinto pero no salía, ¿ya? Y estos jóvenes, los 14, entran y Adriana le entrega un ovillo de lana a Teseo para que pueda volver, marcar el terreno, el lugar por donde pasa, ahí pueda volver. Así Teseo da muerte al Minotauro y vuelve a Ariadna, porque ella se había enamorado de él. Entonces, esta historia, yo les pregunto, vimos lo que era el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal en esta historia? Está clarito identificar, ¿verdad? Teseo. Muy bien. También yo les podría preguntar, ¿quién es el personaje secundario? Sería Ariadna. Pero también, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es cuando estos jóvenes son enviados como sacrificio al Minotauro. Muy bien, ¿estamos claros? Para terminar ya esta clase, vamos a recordar algunas cosas. ¿Qué es un conflicto? Es un quiebre de la situación inicial. ¿Qué es un personaje? Personajes son aquellos que realizan las acciones. Y existen personajes principales y secundarios. Si volvemos al inicio, preguntémonos, ¿cumplimos el objetivo? ¿Identificamos y comprendimos lo que es el conflicto y los personajes? Para concluir, también los invito a leer y realizar las actividades de tu texto de estudio en las páginas de las 20 a las 7. También les recuerdo que esta clase y todas las clases de primero a cuarto medio, lenguaje y matemática, puedes verlas las veces que quieras en el canal de YouTube. También acá hay un correo en donde ustedes pueden dudas o consultas, pero también los invito a que ustedes puedan contarme un poco cómo viven esta situación de estar en sus casas todos los días, en esta cuarentena. Escríbanme, cuéntenme sus historias, sean sus personajes principales, sean dueños del conflicto que están ocurriendo. Pueden tener conflictos internos con este encierro, ¿verdad? Con este alejamiento social. ¿Cómo lo viven? ¿Qué les sucede? Los invito a que ustedes me puedan escribir, comentar. Recuerde que escribiendo aprendemos también. A copiapotv7basica.lenguaje@gmail.com. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden el lavado de manos,
el no salir si es solamente necesario y con las mascarillas, y nos vemos en una próxima oportunidad. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbet Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.